los misterios que fueron revelados en el Nuevo Testamento. Antes hay que aclarar algo importante. La Biblia es un libro de revelación. Y la revelación de la Biblia está sellada. Así acaba la Biblia en Apocalipsis 22. Nadie ahora le puede agregar nada, ni nadie le puede quitar nada a lo que se encuentra revelado en la Biblia. Así que si alguien llega o tú escuchas y te dice, tengo una nueva revelación, dile, escríbele en un papel y ponle Tercera de Carlos 3:1. Porque si hay más revelaciones, entonces no está completa la revelación. Entonces, ¿qué necesitamos para lo que ya está revelado? Iluminación. Ahora necesitamos ser iluminados o entender lo que ya está revelado, y esta iluminación proviene del Espíritu Santo, que mora dentro de cada uno de nosotros. Pero vamos a ver en primer lugar cómo podemos llegar a entender las revelaciones de Dios. Abran sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 12, Daniel capítulo 12, y veamos lo que dice el versículo del 9 al 10, que fue escrito hace 2600 años. Él respondió, anda Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? ¿Perdón? Hasta el tiempo del fin. O sea, esto que hace 2600 años se le reveló a Daniel, quedó sellado. Y le dice el ángel a Daniel, esto que te estoy comunicando a ti, van a pasar 2600 años y nadie lo va a entender hasta el tiempo del fin. Y esta es una de las evidencias de que nos encontramos en el tiempo del fin, porque las estamos comenzando a comprender. Pero leamos con cuidado lo que sigue. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y aquí el versículo 10 nos habla qué pasará en el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán cada vez peor, o sea, impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Creo que es muy importante en los tiempos que vivimos que nosotros pertenezcamos al grupo de los entendidos. Y la pregunta es la siguiente: ¿quiénes son los entendidos? Porque la iglesia está llena de millones de cristianos que se dicen cristianos y todavía no entienden más que Juan 3:16. Y de tal manera amó Dios al mundo, y yo soy el buen pastor, Cristo nació en Belén, su mamá fue la Virgen María, etcétera, etcétera. Fuimos salvados por la fe, pero no han entrado a comprender los misterios y las riquezas de la herencia que Dios nos ha dado, porque realmente para que tú seas entendido hay solamente un requisito. ¿Quiénes son los entendidos? Los obedientes. Los salmos están llenos de estos versículos, porque aquellos que tienen el temor de Dios entenderán todas las cosas, mas los entendidos podrán comprender porque obedecen a Dios. Y esta es la razón por la cual la Biblia nos muestra que siempre Jesús dijo, el que tiene oídos, oiga. Ustedes se acuerdan de esta frase, y tú puedes preguntar, bueno, Jesús, ¿qué estás atribuyéndonos sordera? ¿Por qué estás apelando a que si tenemos oídos, oigamos? Porque la palabra oír en el hebreo significa obedecer. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Deuteronomio 6 del 5 en adelante. Shema Yisrael Adonai Elohim Adonai Echad. Oye Israel, el Señor. Oye, estamos oyendo,
Pero el problema está que muchos oyen y les entra por acá y les sale por allá. Y todos ustedes que van a diferentes iglesias o que vienen a esta iglesia y cada vez que oyen la palabra de Dios, todos la escuchamos. Pero ¿cuántos de ustedes lo que tú estás escuchando lo llevas a la práctica? Y es cuando lo llevamos a la práctica que estamos obedeciendo. Y eso Dios lo premia, lo recompensa, dándote entendimiento y sabiduría. Y cuando tú tienes entendimiento por tu obediencia, vas a saber cómo aconsejar a tus hijos. ¿Qué consejo darle a tu hija que te llegue y te dice que está embarazada? ¿Qué consejo le vas a decir a tu hijo que te dice, verdad, que él es homosexual? ¿Qué consejo le vas a dar al matrimonio que vive cerca de tu departamento, de tu casa, que tienen problemas matrimoniales y que no saben si divorciarse o no divorciarse? Cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios, simplemente porque hemos entendido que es mejor obedecer para poder vivir en la vida, es cuando podemos verdaderamente llamarnos bendecidos por Dios. ¿Cómo puedes entender con qué muchacho te vas a casar? Si tú no vives en el Señor, no lo podrás jamás descubrir. Ahora vayamos a 1 Corintios capítulo 2 en el Nuevo Testamento para que veamos la misma verdad bajo el Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 2, versículos del 12 al 14. Todo esto nos está sirviendo de base como una plataforma teológica para poder construir más adelante en lo que vamos a desarrollar. 1 Corintios 2, versículo 12 al 14. Y nosotros, está hablando de los cristianos, Pablo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Observen el versículo 14. Pero el hombre natural, esta es la persona que no tiene el Espíritu Santo, es la persona que no tiene a Dios. Se le llama natural porque esta palabra, suchikos en el griego, significa que es una persona que depende 100% en su carne, en su intelecto, y no tiene que ver nada con la revelación de Dios. Estas personas, dice Pablo, no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Ahí está. Por eso vienen los ateos con 3 doctorados en ciencias políticas, un ateo con 2 licenciaturas en astrofísica o en astronomía, y cuando se enfrentan a este libro, choca la mente natural, choca con las cosas del Espíritu, porque para ellos es locura. ¿Por qué Dios, si es Dios, permitió que el diablo existiera? ¿Y por qué Dios, si es amor, permite los tsunamis? ¿Y por qué Dios permite tanta miseria y tanta pobreza en el mundo? Estas preguntas que abundan en las mentes no solamente de los no cristianos, sino también nosotros, con la diferencia que ellos no tienen respuestas. Porque jamás un ateo te podrá dar respuestas de por qué existe el mal. Y como nosotros somos los únicos que podamos darle al mundo respuestas de por qué existe lo que existe, nos preguntan a nosotros. Qué chistoso, ¿verdad? No se preguntan entre ellos, vienen con nosotros demandando que nosotros les demos respuestas. Y es muy fácil la respuesta, ¿verdad? O sea, una persona que piensa de esta manera es una persona que está diciendo esto. Mira Dios, ese Dios que existe en la Biblia, yo no lo entiendo. ¿Cómo es posible que haya permitido matar a los cananitas? Y la Biblia está llena de sangre, y le permitiste a Abraham que se fuera a Cancún con Sara y que naciera Ismael, ¿verdad? Y permitiste que David matara a un soldado y tuviera un hijo con Betsabé.
este Dios yo no lo entiendo. En otras palabras, si yo fuera Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo haría mejor papel que tú. Es lo que están diciendo. O sea, de acuerdo a su pensamiento limitado, si ellos fueran Dios, es lo que están diciendo, yo haría las cosas diferentes. Yo no hubiera permitido la pobreza, yo no hubiera permitido las cosas malas, porque ese es el Dios que ellos se han fabricado. O sea, un Dios de peace and love. Pero cuando entramos a la Biblia nos damos cuenta que el Dios de la Biblia, sus pensamientos no son como los nuestros. Son mucho más inmensamente grandes, amplios, se extienden, el universo no cabrían comparado con nuestros pensamientos. Y la forma como Dios actúa, no actúa como nosotros tampoco, actúa de una manera diferente. Y el hecho que una persona no entienda estas cosas, no le da derecho a decir, no existe Dios. Estas personas más bien deberían de decir, no estoy de acuerdo con el carácter de Dios, pero no con la existencia de Dios. ¿Me van siguiendo? O sea, estas preguntas no están atacando la existencia de Dios. Si tú eres ateo, piensa esto filosóficamente. O sea, el hecho que yo no entienda lo que está pasando no me da el derecho para mí a decir no existe Dios. Más bien, si existe Dios, ¿por qué permite estas cosas? Pero no negar totalitariamente y dogmáticamente, como no entiendo lo que está pasando en el mundo, yo niego en mi mente de caracol y de renacuajo que tengo, mi conclusión es que no puede existir un Dios. Por eso el ateísmo es insostenible filosóficamente. Muy bien, vayamos pues ahora a desarrollar lo que queremos desarrollar. Y el título de esta conferencia es Comprendiendo los misterios de Dios. Comprendiendo los misterios en la serie de los misterios de Dios. Vayamos a el Evangelio de Mateo capítulo 13 y comencemos a entender por qué Jesús, cuando comenzó a enseñar los misterios de Dios, los misterios del reino de Dios, estableció que estos misterios nunca los incrédulos los iban a entender, sino solo los creyentes. En otras palabras, como vimos en Corintios, el hombre natural no entiende las cosas de Dios porque son locura, pero Dios nos las reveló a nosotros porque tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos abrió la mente, y Él es el único que puede, de los quién sabe cuántos niveles tiene la mente impresionante, consciente, subconsciente, inconsciente, etcétera, etcétera. Soñamos y siguen preguntándose, ¿qué son los sueños? ¿Cómo puede la mente percibir que estoy platicando con una persona que no he conocido? Yo entiendo que hay sueños que han impresionado nuestro inconsciente o experiencias que hemos tenido y que se repiten en el inconsciente cuando soñamos. Pero hay cantidad de personas que tenemos en la mente que nunca hemos sabido, platicando con ellas o con tu papá que se murió o lo que sea. ¿De dónde vienen todos estos sueños? Todas estas circunstancias. Te sueñas en un barco, te sueñas en una motocicleta, te sueñas corriendo, te sueñas que te van persiguiendo, te sueñas que te van a matar. ¿De dónde viene toda esta gama de pensamientos que no están limitados al cerebro? Porque el cerebro no produce los sueños. Así como el hígado produce la bilis o la vesícula biliar y los intestinos o el estómago, los jugos gástricos, el sueño, el cerebro no produce esto, sino que cuando entramos a los pensamientos y a los sueños, nuestra mente se desliga y nuestra mente entra en una dimensión espiritual, en una dimensión que no es la de nosotros. Y estamos dormidos y estamos actuando en diferentes lados con diferentes personas que son reales. Y dices tú, ¿quién me metió estos pensamientos?
o estos sueños a la mente, ¿no se lo han preguntado? Es uno de los misterios más grandes que existen. Simplemente nos demuestra, ¿verdad?, que los pensamientos y los sueños están separados de las neuronas cerebrales y que es un mundo completamente diferente. Por eso los demonios, que son entidades espirituales, tienen acceso a nuestros pensamientos. 1 Timoteo 4:1 dice: en los últimos tiempos el Espíritu dice que muchos apostatarán de la fe, escuchando a demonios con doctrinas erróneas a la Biblia. ¿Cómo que escuchando? Yo me preguntaba, ¿qué audiblemente oímos a un demonio? No, simplemente tienen la capacidad, estas criaturas que están en la dimensión de nuestra mente y de nuestros sueños y nuestros pensamientos, tienen la capacidad de entrar y inyectarnos ideas de suicidio. Ideas que te dicen: tú eres hombre, pero no eres hombre, recuerda que eres mujer. Y si eres mujer, no, tú no eres mujer, eres hombre. Y te pueden llegar a convencer al grado, como dicen muchas personas, cambian de género. Y ahí está el famoso transgénero, ¿verdad? Seres humanos que le dicen a Dios: yo no estoy de acuerdo con la genética que tú me diste, ni con la biología que tú me diste, yo no soy hombre, yo soy mujer, y me voy a operar mis genitales, y me voy a vestir como mujer, porque yo estoy atrapado como mujer en un cuerpo de hombre. Esta pregunta, les pregunto a ustedes, ¿esta cuestión es física o es mental? Es mental. O sea, ¿de dónde vienen estas ideas a esa persona en la mente? Ellos no lo saben, nosotros sí lo sabemos. Es un problema espiritual, mental, que te llega alguien a querer robar tu identidad. Se llama el robo de la identidad. Porque a Satanás le interesa que tú pienses que no eres lo que Dios te creó. Y entonces el problema es que esa persona tiene un tornillo flojo, que él está convencido de eso, y cuando se hace esa operación, la Asociación de Psiquiatría de Los Ángeles, California, declaró el año pasado que el 70% de las personas que cambian de género se suicidan. No lo dice la Biblia, lo dice la ciencia. ¿Por qué se quitan la vida? El 70% de los que quieren cambiarse su género se suicidan, porque en ese momento tú te cambias físicamente, pero no puedes cambiar tu ADN. Virgen del Socorro de la Macarena, de los Lagos, de José, María y José, el burrito que los acompaña, no puedes cambiar tu genética. El hombre tiene el cromosoma Y, la mujer tiene el cromosoma XX. Entonces, aunque te cambies de género, si tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Y si tienes 2X, aunque tú mentalmente digas que no eres, eres mujer. Vean el ataque tan grande a la familia y a la sociedad. De aquel, como dijo Jesús en Juan 10, el enemigo vino a robar, matar y destruir. Y quiere robarnos nuestra identidad. Quiere convertirnos en personas que no somos, para degradar la imagen y semejanza que Dios puso en nosotros. Pero no vamos a extendernos a eso. Simplemente Mateo capítulo 13, Jesucristo viene a decirnos que por eso la gente, los impíos, no comprenderán. Miren, hoy en la mañana acabo de ver un video que así me destrozó el corazón. Y era un dolor tan grande que ahorita que venimos en la carretera, así venía con un dolor tan grande y al mismo tiempo con un coraje y con una ira impresionante en mi vida. Este video es un niño de 10 años. Está en un auditorio lleno de personas adultas. Y lo presentan al niño. Les queremos presentar a este niño que acaba de salir del closet. Y toda la gente aplaudiéndolo.
Y el niño comienza a hablar, pues yo a los 7 años pensé que era esto, pero mis papás me dijeron que no, que yo no era, que podía yo ser mujer, y peinado ya casi como mujercita. Y yo a las personas que nos acompañaban esta mañana en el carro, yo les dije, pobre, este niño es una víctima, pero estas personas adultas aplaudiéndolo en lugar de ayudarlo, en lugar de decirle es que tú no eres eso, te vamos a ayudar a que recobres tu identidad, aplaudiéndolo. Me dio un coraje como no se imaginan. Yo dije, si hubiera estado yo en ese auditorio, como Sodoma han venido a hacer. Y todos ustedes, los adultos, son los que Dios va a condenar. Todavía el Chapo vendía drogas y estos son malos y asesinos. Pero Jesús condenó que aquel que tropiece a un niño, Mateo 18, más le valiera amarrarse una piedra y aventarse a un río de la condenación que tendrá. ¿Cómo es posible que destrocen la identidad de un menor de edad? Convenciéndolo que no es lo que Dios lo hizo y aplaudiéndole todos en el auditorio. Eso es ¿saben cómo se llama esto? Cuando la humanidad ha llegado a decirle a lo malo bueno y a lo malo bueno, y a lo malo bueno y a lo bueno malo. Isaías 5, versículo 20. Hay de los que le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno, a lo amargo dulce, a lo dulce amargo. Hay cuando el ser humano ha llegado al momento en que en lugar de decirle a una persona, oye, tú necesitas ayuda clínica y ayuda espiritual, le alaban y le bendicen y le aplaudan y lo felicitan. Es cuando dices, ya estamos en un manicomio. El mundo es ya una locura de llamarle a eso bueno y a lo malo bueno. Ay, Señor, quítame la muina. En Mateo 13, Cristo comienza describiendo una serie de parábolas. ¿Qué cosa es una parábola? A los que quieran, antes de profundizar en esto, ¿qué significa la palabra parábola? Una parábola es una comparación de una cosa con otra cosa. Es lo que es una parábola. Es comparar dos cosas similares, las cosas terrenales con cosas espirituales o las espirituales con cosas terrenales. Cuando Cristo hace su aparición en el escenario mundial, Jesús comienza a usar un idioma que se llama parábolas. Dice Mateo 13, aquel día salió Jesús de la casa, se sentó junto al mar y mucha gente, entrando él en la barca, se sentó y la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, y vamos a ver ahorita esta parábola del sembrador y lo que se esconde detrás. Entonces, Cristo no habla normalmente cuando se aparece en el mundo. Cristo usa el lenguaje parabólico y comienza a usar un lenguaje tan sencillo, borreguitos, semillas, que la tierra, que el árbol, las aves del cielo, que cualquier persona, agricultor, en el ranchero, granjero, las podía entender. Y lo que Cristo está enseñando con este lenguaje tan sencillo como lo vamos a ver, es un lenguaje que está escondiendo, está en misterio, cosas que la gente común y corriente nunca iba a entender. Y vean lo que les dice en el versículo 11, antes de explicar la parábola. Mateo 13:11, respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso Jesús hablaba en parábolas, para que solamente las entendieran, y las personas que le querían seguir y las personas que le querían obedecer, el Espíritu Santo les abriera el entendimiento y comprendieran las cosas que trascienden el intelecto finito y limitado del ser humano. Lo hizo a propósito. Ahora, ¿por qué lo hizo a propósito? Tú podrías decir, oye, pero ¿qué no quería Cristo que todos entendieran? Claro que Él quería que todos entendieran, pero Él como Dios sabía claramente que siempre que se juntaba la gente, habría personas
que no lo querían oír para buscar a Dios, sino con motivos políticos, con motivos equivocados, para poder realmente simplemente llenar el intelecto, porque hay gente que le encanta oír y le encanta oír y le encanta oír, y por acá entra y por aquí le sale, etcétera, etcétera, y nunca lo que oyen cambia su vida interna espiritual. Nunca son transformados por el conocimiento de la palabra de Dios. Y ahí tienen 10 años en Cristo, 5 años en Cristo, 15 años en Cristo. Siguen tratando a su esposa como una sirvienta, como una esclava sexual. Siguen explotando a sus trabajadores, siguen robándole a Dios, siguen con su pornografía, siguen con sus pecados que no han dejado, pero siguen viniendo a la iglesia porque les encanta oír la palabra de Dios, como el rey Herodes. Cada vez que anda por ahí Juan el Bautista, tráigame a Johnny Boy, por favor, decía Herodes. Quiero oír, me encanta oír a Juan el Bautista. Y le encantaba al rey Herodes, así como a Agripa le gustaba oír a Pablo, que era uno de los oficiales de Roma. Hay mucha gente que le encanta la palabra de Dios y vienen a oír la Biblia, pero no obedecen. Y entonces, sin que te des cuenta, tu mente se va a comenzar a cerrar, a cerrar, a cerrar, y puede llegar un momento en que ya está tan endurecida tu mente por no obedecer, que ya nunca vas a poder entender ni por qué estás aquí, ni cuál tu fue misión en la vida, ni cuál el propósito por el cual Dios te creó, porque la dureza de tu corazón te ha impelido a poder realmente no recibir el conocimiento de la verdad. Bueno, entonces Cristo, veamos lo que va a encerrar más adelante. Y además, solo los creyentes que tengan la disposición de oír y entender, ya lo dijimos, y para poder entender y obedecer, ¿qué se requiere? Ya oí, Señor, te quiero obedecer, quiero ser entendido. ¿Y cuál es la cosa que me falta? Y Dios nos contesta: disciplina. Disciplina. Se requiere disciplina para todos los días desarrollar el hábito de leer la Biblia. Y leerla de preferencia en la madrugada, o antes de irme a trabajar, o antes de irme a la escuela. Se requiere disciplina para antes de acostarme, tanto en la mañana como antes de acostarme, recargarme. Ya vi las noticias, media hora apago todo y tengo la palabra aquí y comienzo a leer los salmos, los proverbios, a pensar en ella, etcétera, etcétera, y me duermo con la palabra de Dios. Esto requiere disciplina. Si tú no tienes esa disciplina, nunca podrás entender. Y así te pasarán los años. Hermano, pues yo a las 12 del día, la Biblia dice, de día y de noche, Josué, de día y de noche. Hermano, a las 3 de la tarde, que la canción, de día y de noche. Hermano, yo nada más en la noche, de día y de noche, meditarás, estudiarás en esta palabra que yo te doy. Y entonces dice Dios, Josué 1, 8 y 9, entonces, cuando desde el cielo yo vea que tú estás haciendo lo que yo te estoy diciendo, voy a bendecirte como no tienes idea. Vas a prosperar en todas las cosas que tú hagas en la vida. Te voy a dar dirección a tu vida. Vas a perder la incertidumbre de y si sube el petróleo y el peso y si hay recesión. Vas a vivir tranquilo porque vas a comenzar a depender directamente de mí y de ninguna circunstancia que te rodee en el mundo que vives. Y entonces podrás decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando de día y de noche medites en esta palabra y hagas lo que en ella está escrito. Nadie levante la mano. ¿Cuántos de ustedes de día y de noche, desde que tú te convertiste, meditas, lees, estudias, memorizas? Hay unos que ni siquiera hoy trajeron la Biblia.
Yo no veo que sacan la estampita de Santadeo. O sea, venir el domingo a una serie y la palabra, y ni siquiera venir con la Biblia el domingo, o sea, ¿de qué se trata, no? ¿De qué se trata? ¿Y por qué la tengo que traer, hermano? Porque cuando estás oyendo la palabra de Dios, comienzas, es la espada del Espíritu. Dice en Efesios 6, entonces Mateo, y le buscas y pues ya llegaste tarde, pero ya el Mateo, y comienzas a buscarle, y que pues Miqueas, y que Amós, y comienzas a tener destreza en el manejo de las Escrituras, comienzas a adentrarte, a conocerla, a relacionarte, porque si no tienes un contacto con la Biblia, ¿cómo te vas a relacionar con ella? Y van a pasar 10 años y te voy a decir, Mateo capítulo 24, y anda cerca del Éxodo. Entonces, no se puede, toma a Dios en serio. Santos de Dios, tomen a Dios en serio. Estamos en tiempos que tal vez de los más difíciles de la historia del mundo. Tienes que tomar a Dios en serio. Él es real. Y Él premia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Veamos antes las 4 clases de personas que hay en relación a los misterios, antes de abordar la parábola del sembrador. Hay 4 tipos de personas en la Biblia, si los quieres ir apuntando. Número 1, el hombre natural. Ya lo vimos en 1 Corintios 2. Esta es la persona no salva, por la que es imposible conocer los misterios de Dios o la mente de Dios. Son las personas que siempre están discutiendo, argumentando, y por qué esto y por qué aquello, etcétera, etcétera, porque sus mentes todavía no se han cuadrado, no han podido entender que a lo mejor se dicen cristianos, pero sin embargo no han obedecido lo que ellos conocen. Un ejemplo rápido. A los hombres Dios nos dice, maridos, amen a su esposa sacrificialmente. Efesios capítulo 5, versículo 20 al 24. Como Cristo amó a la iglesia. Ahora, no hay un solo hombre ahorita que esté escuchando, ni tampoco por los medios de comunicación, no hay un solo hombre que no conozca esto. Son enseñanzas elementales. Maridos, amen a las mujeres, mujeres, sométanse a su marido. Ahora, si yo no comienzo con lo elemental en mi casa, a tener una relación con mi esposa en la que soy considerado, soy caballero, busco siempre que se encuentre protegida, sin cuidado, llego en la noche, mi amor, te veo nerviosa, si quieres yo le cambio los pañales a los niños, descansa, ahorita estás en tu periodo de los 7 días al mes hormonalmente, te voy a llevar a cenar unos taquitos, aunque sea al pastor o asados por allá, esta semana no hagas de desayunar. Si nosotros no somos esa clase de hombres en la que Dios ve, te sube al carro y le abre la puerta para que se suba a tu esposa, vas al restaurante, le quita la silla para que se siente, esos detalles insignificantes, que por cierto los tratamos en los seminarios, ahora en octubre en la Riviera Maya están invitados todos, tenemos el seminario de matrimonios en la Riviera, y que por cierto casi nadie se ha inscrito de esta iglesia, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. En los seminarios hablamos precisamente de qué es lo que el hombre necesita saber de su contraparte, que es la mujer, que es completamente diferente a nosotros, para que sepas cómo tratarla. Pero si tú no sabes las necesidades que tiene la esposa, que son detallistas, son románticas, son consideradas, etcétera, etcétera, no vas a saber cómo tratarla. Y es el problema de muchos matrimonios, y lo aprendemos en estos seminarios. 3, 4 días en el sol, en la alberca, caminando, sin los niños, sin el tráfico, sin el periférico, respirando aire puro, yodo del mar, etcétera, etcétera, fortaleciéndonos también mental, físicamente, oyendo la palabra de Dios, y regresamos, ¿verdad?, a México como San Clodomiro y Santa Rosa de Castilla. Entonces, si tú sabes que debe ser así con tu esposa y no lo haces, ¿cómo quieres entender la predestinación, la elección, la santidad, la justificación, el reino milenial, el rapto de la iglesia? ¿Cómo quieres entender las cosas que quieres entender
sin que te des cuenta que traes un peso que te está impidiendo entender cuál es la falta de obediencia. Porque la casa es el gimnasio de Dios. Comencemos en nuestra casa. Y si en tu casa no comienzas con tus hijos y con tu esposa, no trates de convertirte en un teólogo, porque habrá un impedimento que te impedirá conocer por tu falta de obediencia. Número 2, la segunda clase de persona son los niños espiritualmente. O sea, son cristianos, pero son niños porque se acaban de convertir, tienen 1 o 2 años de cristianos. Vean 1 Corintios 3, versículo 1. 1 Corintios 3, 1. De manera que yo, dice Pablo, hermanos, no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Estos cristianos de Corintio eran tan inmaduros que Pablo no podía hablarles de lo que estamos hablando en esta mañana, de los misterios de Dios. Ahorita ustedes están recibiendo no leche, ustedes están recibiendo en esta mañana comida sólida. Estamos partiendo bisteces, cosas profundas de la palabra de Dios. Pablo no podía a los corintios hablarles de esta manera. ¿Por qué? Porque era una bola de peleoneros, chismosos, borrachos, parranderos, jugadores, etcétera, etcétera. Trataban mal a la esposa, mal ejemplo a los hijos, y la Biblia los califica como niños espirituales. Estas personas solo pueden recibir la leche. Vean una parábola. Los niños recién nacidos, ¿les puedes dar una chuleta de puerco? ¿Por qué? Porque no tienen dientes, ni siquiera jamoncito. El alimento para un niño recién nacido es la leche de la mamá, con todos los minerales, vitaminas que la leche que Dios puso en la leche de la mamá. Y el niño lo único que hace es chupar y dormir, chupar y dormir. Esa es la vida de un niño nada más. Ya al año, pues jamoncito picado, gerbercito, etcétera, etcétera. Y mientras va creciendo, el alimento va aumentando en densidad. Ya hasta los 3, 4, 5 años ya comienzan a comer carne, etcétera, etcétera. Lo mismo es espiritualmente. Los niños cristianos que se acaban de convertir, pues no entienden las cosas profundas de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen los dientes todavía para masticar y se pueden empachar. Como una señora que hace algún tiempo me habló a las 3 de la mañana, doña Chole. Pastor, ¿qué doña Chole? Yo ya tenía una jeta así de este tamaño, ¿por qué me despierta? Yo ya la conocía, doña Chole, y sabía lo que iba. ¿Qué quiere doña Chole? Pues mire, le quiero preguntar, ¿por qué Job esto y el otro? Doña Chole, usted tiene 6 meses en Cristo. ¿Por qué quiere meterse con el libro de Job, con el libro de los reyes, con Amós, con Ezequiel, con Zacarías, cuando usted debe comenzar con los evangelios de Juan en adelante? Usted, le dije, está empachada a las 3 de la mañana. Entonces, cuando un niño en Cristo quiere meterse con libros de la Biblia que ya requieren cierto conocimiento y cierto ABC, pues no lo vas a entender. Entonces, si eres nuevo convertido, puedes leer Salmos y Proverbios del Antiguo Testamento, porque la Biblia no es un libro como cualquiera que se lee del principio al final. Tienes que comenzar del Nuevo Testamento en adelante, y ya después de 6 meses, 1 año, comenzar a meterte a estudiar con tu pastor los libros del Antiguo Testamento. ¿Me van entendiendo? Entonces, es igual que en el mundo terrenal. Dice en Hebreos capítulo 5, explicando Pablo lo que estamos tratando de comunicarles, estas palabras. Hebreos 5, del 11 al 14. Acerca de esto, tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros,
después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser de tales que tienen necesidad, ahí está, de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para quienes, para los que han alcanzado la madurez. Y vean cómo se alcanza la madurez: los que por el uso tienen los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Vista, oído, olfato, gusto y tacto, los 5 sentidos del alma. Los que han desarrollado lo que ven, lo que oyen, lo que se llevan a la boca, lo que sienten, estos en el discernimiento del bien y del mal. Cuando tú caminas en la calle y ves una muchacha guapa, en el caso de los varones, comienzas a disciplinar tus ojos y dices: ¿para qué la sigo viendo si no es mi esposa? ¿Para qué la sigo viendo? Oye, vean, cierra los ojos. Cuando pasas por un restaurante y tienes la glucosa muy alta de más de 130, 140, que ya tienes casi diabetes, ¿para qué te paras en una panadería a ver los croissants y las conchas? O sea, ¿para qué te paras porque estás sufriendo, ¿no es cierto? Esa muchacha no se va a ir conmigo, es croissant, no me lo voy a llevar. Entonces, ¿por qué nos gusta sufrir? ¿Por qué nos gusta atormentarnos? Ahora, si yo tampoco puedo tocar cosas, ¿verdad?, con mis 5 sentidos, o oler cosas, o ver cosas, o oír cosas, ¿por qué entonces me atormento oyendo chistes groseros de mis amigos en el trabajo, en lugar de decirles: con permiso, ya me voy? Ay, sí, ya San Francisco y así ya se fue, que digan misa y que digan lo que quieran. Pero si tú no disciplinas tus oídos, tus ojos, tú lo que te entra a la boca y lo que comes, y no tienes un dominio propio de tu vida, no vas a pasar al alimento sólido. Disciplina. Para comer, para ver, para los hábitos, para hacer ejercicio, sexualmente, en todo en la vida necesitamos disciplina. Somos soldados de Dios. Somos el ejército de Dios. Y un soldado no puede sobrevivir en el campo de batalla si no ha sido antes disciplinado a obedecer. En tercer lugar tenemos al hombre espiritual. 1 Corintios 2 del 11 al 13, el que sea disciplinado para mantener una comunión ininterrumpida con Dios mediante la palabra, la estudia, la reflexiona, por lo que puede comprender los misterios de Dios. ¿Cuál es el proceso para entender los misterios de Dios? Llegar a la madurez. Llegar a la madurez. Y finalmente el hombre carnal. 1 Corintios capítulo 3, versículo 2. Les di a beber leche y no vianda. La vianda es el alimento sólido. Porque aún no eran capaces, ni sois todavía, porque aún son, ¿qué? Carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andan como los hombres? Esa es la cuarta persona en la Biblia. Los naturales, el niño espiritual, el creyente espiritual y el hombre carnal. El que busca llenar sus necesidades a través de las cosas mundanas, va al cine. No es malo ir al cine, pero va al cine 5 veces a la semana. No es malo ver la televisión, pero la ve 3 horas diarias. No es malo leer libros que no sean de la Biblia, si son de física, química, de historia, etcétera, etcétera, pero no te pones a leer literatura barata, ni te pasas 2 horas en el internet chateando, o qué piensa esto, ¿con quién se casó la reina de España? ¿Con quién se casó Meghan? Ella está embarazada, Meghan. ¿Y con quién? ¿Y qué vestido va a usar para la boda? Impresionante cómo se meten en tantas, ya no lo digo, en tantos rollos. Pero les encanta, ¿verdad?, meterse en todo lo del mundo,
Llega mi esposa a veces y me dice, pues fíjate que estuve con unas amigas y su conversación fue simplemente esto, ¿verdad? ¿Y qué, Megan? ¿Y qué pasó? ¿Y qué le pasó? ¿Y está embarazada? ¿Y no está embarazada? Digo, está bien tener algún conocimiento de esas cosas, ¿no? Pero no estar chateando. ¿Y ahora qué amaneció? ¿Qué hizo Megan? ¿Y qué hizo la princesa de Leticia? ¿Y qué vestido se está poniendo la Leticia? ¿Ya viste que se cambió de vestido ayer? Virgen de la Macarena. Y estamos en un mundo donde todas estas cosas te quitan tiempo de estar en las cosas de Dios. Y pierdes tu tiempo dedicándoles, repito, no es malo comprar, es que la revista Hola, a mi esposa también le gusta ver la revista Hola y la lee, la ojea y punto, se entera y lo que pasó, así son las mujeres, ¿verdad? Les encanta la moda, pero no va a estar ahí 3 horas, 4 horas comprando esas revistas y nada más, y caras, para estar nada más leyendo eso, las TV Notas, asústame. ¿Por qué? Porque no entienden las cosas de Dios. ¿Y para qué estamos nosotros? Para hacer conciencia de estas cosas y hablar al mundo y decirles, Dios te ama, arrepiéntete de tus pecados. Pero tus pecados han impedido que tú puedas tener comunión con Dios. Pero Dios mandó a su Hijo que murió en una cruz, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días. Y Él quiere en esta mañana entrar a tu corazón, cambiar tu manera de pensar, ajustar tu mente, recobrar, darte tu identidad verdadera por la cual Él te creó, para que puedas en el mundo tan corto de la vida que nos ha dado, vivir una vida de propósito.